Y podríamos recién empezar a utilizar los servicios que ofrece ROS, ¿no? Después de la siguiente clase vamos a ver una aplicación ya en conjunto de todo lo que hemos estado hablando a nivel de teoría. Ahí hacemos algunas aplicaciones y de ahí estaríamos pasando a la tarjeta que mencionamos en la primera clase, ¿no? Para el manejo de Raspberry. El examen parcial de la otra semana. ¿Qué? Esta luna que viene. La sesión 4, nomás, profe. La sesión 4. Y para mañana, básicamente lo que hay que presentar es las 3 configuraciones que voy a realizar el día de hoy. Entonces, si desea, mañana durante la hora de clase la ejecuta o la trabajan, no sé, ahora saliendo de clases, simplemente mañana la presentan. Ya depende de ustedes. Pero para mañana, de forma grupal, hay que presentar las configuraciones que voy a hacer el día de hoy. Y ya ven ustedes el tema de su tiempo. Pero mañana, digamos, en clase es el tiempo máximo para que puedan demostrar las tres configuraciones adicionales que vamos a ver el día de hoy. A ver, muchachos, recordando rápidamente la clase anterior, ¿no? Para ya ver el tema de configuraciones. Bueno, tenemos un workspace, hay que saber usarlo. En algunos casos, dependiendo de la instalación, en algunos la instalación se ha hecho en la carpeta root, que es la carpeta de superusuario. Entonces, para entrar a root tienen que entrar al directorio raíz y del directorio raíz se recibe a root y ahí van a encontrar todo el workspace. En cambio, para aquellos que no han instalado el home, como en mi caso, ¿no? Lo van a encontrar en home, en usuario y ahí va a estar el workspace. Es decir, el catkey bien abajo de doble S. Entonces, va a depender de dónde ha sido instalado su catkey. Para acceder a root lo pueden hacer directamente desde raíz o simplemente anteponiendo ese símbolo el de la ñ, ¿no? En la parte superior de la ñ. De esa manera ingresan a las carpetas del usuario root. Entonces ahí tengan cuidado, porque si están trabajando en carpeta home, pero su instalación ha sido root, pues no van a ejecutar nada, y viceversa. Ya tienen que tener cuidado. En lo que son mecanismos de comunicación, vimos que tenemos distintos tipos de mecanismos. Uno es a través de los tópicos, en el cual ya trabajamos la clase pasada, en el publicado suscriptor. Tenemos los servicios, las acciones y el servidor de parámetros. Entonces, aquí vamos a hacer el resto de configuraciones. Entonces, básicamente o rápidamente mencionamos, tenemos el núcleo de ROS, que primero lo tenemos que ejecutar. Y una vez que ese esté ejecutado, recién podemos empezar a interactuar con todos los paquetes que creemos, ¿no? Entonces, paso por mensajes, simplemente tenemos un publicador y varios suscriptores. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando él publica, va a haber nodos que se van a querer suscribir y de esa manera van a obtener la información. Entonces, nosotros en la clase pasada creamos nuestro publicador, lo ejecutamos con run, ¿no? Se ejecutó y el suscriptor simplemente se ejecutaba, en el código se suscribía al publicador y obtenía la información. De esa manera había una comunicación entre ambos. Esto lo estamos viendo de forma general. Ya como sistema operativo global, en lugar de estar mandando números, pues lo que podría estar haciendo es mandar los datos de un sensor, ¿no? O mandar la ubicación de un robot o distintas aplicaciones. Y luego hablamos de los servicios, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, en los servicios teníamos una comunicación 1 a 1, en cambio, en el paso de mensajes teníamos una comunicación punto-multipunto. Aquí es 1 a 1, ¿no? Tenemos un servidor y un cliente. Entonces, el cliente hace una solicitud y el servidor responde. Entonces, cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, hablamos de sincronismo y otras cosas. El Action Lift, digamos, es un intermedio entre los
acciones, y la diferencia es que las acciones, en el servidor tenemos una petición y una respuesta. En las acciones son tres tipos internos de forma de comunicación. Cuando se comunica, él le va a dar un estatus. En ese estatus, el cliente va a saber cómo va el proceso. No necesita, como en el caso de los servicios, que termine el servicio para recién saber qué es lo que está pasando. Aquí constantemente está recibiendo información gracias a estatus. El resultado viene a ser ya el objetivo final, lo que queremos, y el feedback, ¿no? Una retroalimentación. Entonces, y a su vez el cliente, el servidor recibe información a través de estos dos tópicos, ¿no? Esas son palabras reservadas, que ya manejamos y nosotros las vamos a tener que utilizar como tal. Y bueno, acá vimos cómo crear un publicador suscriptor. Para crear los servicios, las acciones, los mensajes, básicamente es el mismo procedimiento. ¿Ya? Es el mismo procedimiento. Al final el objetivo va a ser el mismo. Se va a crear alguien que haga algo y otro archivo que obtenga esa información y procese esa información o simplemente la visualice. Entonces, para el caso que vamos a hacer ahora es con el mismo objetivo, ¿no? Que tengamos al núcleo ROS, haya alguien que genere esa información y otros nodos que obtengan esa información. Con la finalidad, dependiendo del nodo, puede ser con la finalidad de procesar posteriormente esa información o simplemente mostrarla, ¿no? Para verificar que efectivamente funciona. Al final, muchachos, esos tres que vamos a ver el día de hoy y por publicador suscriptor tienen la misma finalidad, solamente que cada uno tiene sus ventajas o desventajas. Y al final, ya dependiendo de la aplicación, vamos a escoger el usar uno u otro. A ver, entonces vamos a ver lo que son los mensajes, los servicios y las acciones. Y entonces vamos a empezar con los mensajes. Ya vamos a empezar con los mensajes. Esto lo he desarrollado paso a paso. La idea es que ustedes mañana lo presenten, funcionando sus mensajes, sus acciones, sus servicios. Ya va a ser básicamente lo mismo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, vamos a explicar cómo funciona todo esto y si da tiempo lo ejecutamos o mejor dicho lo creamos desde cero o simplemente lo ejecutamos. En general es como el publicador suscriptor que hicimos la clase pasada. A ver, muchachos, voy a abrir mejor el...
Ya, a ver muchachos, miren, estoy PWD, ¿no? Estoy en mi carpeta de usuario, home. En algunos casos han instalado en el directorio raíz. Entonces regresamos. ls, estamos ahí en el directorio raíz. Y dentro del directorio raíz tenemos home, que es la carpeta del usuario. Y tenemos root, que es la carpeta del administrador. Entonces voy a ingresar a la carpeta administrador, rd root. Me niega el permiso porque soy usuario, no soy administrador. Si quisiera ingresar, tengo que estar como administrador, como usuario. Pongo mi contraseña. Y ahora sí vamos a intentar ingresar al superusuario. Ya ingresamos, PWD, estamos en root. Si es un ls, para aquellos que han instalado el superusuario, ahí debería aparecer la carpeta de Katkin. En mi caso no aparece porque yo lo tengo instalado en home. Por lo tanto, regreso, ¿no? Punto es directorio raíz. Slash cd-home y mi usuario, ¿no? Listo, entonces dentro de mi carpeta de trabajo tenemos a Katkin. Entonces ingresamos a Katkin. Y tenemos tres carpetas, ¿no? Build, Devel y src. Entonces dentro de src están las fuentes. ls. Y está el paquete que he creado. Entonces todo va a ser sobre el paquete que hemos creado. En nuestro caso hemos creado el paquete llamado ejemplo ROS. Entonces voy a ingresar al paquete ls y ahí está todo el contenido de la carpeta o del paquete que hemos creado. Dentro de esta carpeta, inicialmente cuando la creamos solamente teníamos el cmakelist.txt y el package.xml, ¿no? Y el src. Nosotros ya poco a poco le hemos ido agregando el script, el srv, bueno, solamente el script, ¿no? Y el include que ya estaba. El resto pues lo vamos a crear ahora. Entonces, si nosotros queremos hacer modificaciones, vamos a tener que modificar estos archivos, el cmakelist.txt y el package.xml. Y ahí está información de todo el paquete que hemos creado. Entonces, ahora vamos a hacer algunos cambios a estos archivos. Y una vez que hagamos los cambios, para que eso se actualice, vamos a tener que hacer el cmake. Entonces, a ver, vamos a... Entonces, ya sabemos dónde se encuentra el archivo cmakelist.txt y el package.xml. Eso está dentro del paquete que ustedes han creado. El paquete que ustedes han creado puede tener cualquier nombre, ¿no? Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado, pero siempre va a estar, porque ahí ustedes lo crean, dentro de la carpeta src que está dentro de Katkin. ¿Y dónde está Katkin? Ya les comenté, puede estar en su archivo, su carpeta home o su carpeta root, depende de la instalación, ¿no? Y lo que vamos a tener es esto. Digamos, esto es lo básico, ¿no? El cmake, el package, los scripts, src y el include. Digamos que eso es lo que tenemos por defecto, ¿no? Vacío. Entonces vamos a empezar a crear mensajes. Mensajes es otro tipo de comunicación. Como es otro tipo de comunicación, me recomiendan crear una carpeta específicamente para los mensajes. Entonces vamos a crear una carpeta llamada msg. ¿Dónde vamos a crear esa carpeta? Acá, dentro del paquete. Entonces, dependiendo dónde se encuentran ustedes en ese momento, hay que ingresar a la carpeta y crear la carpeta msg. Entonces, ¿cómo creamos esa carpeta? Ya saben, con mkdir. ¿Cómo me muevo a esa carpeta? Ya saben, con cd. Entonces, pueden ejecutar, si se encuentran en ROS 2019, pueden hacer un mkdir directo, ¿no? Mkdir y simplemente van poniendo las rutas.
O si no, con cd ingresan a la ruta y estando en la ruta recién crean la carpeta MSG. Depende de ustedes. No hay un comando específico para que ejecutes eso, hay un montón de formas de hacerlo. Entonces, una vez que crea la carpeta, en este caso, ingresamos a la carpeta ROS y aquí se creó MSG. mkdir igual a MSG. Creamos la carpeta con mkdir y para corroborar pues le hacemos un ls, ¿no? Hacemos un ls y ya apareció la carpeta msg. Ya apareció la carpeta msg. Listo. Ahora lo que vamos a crear es un fichero tipo msg. Vamos a crear un fichero tipo msg. En ese fichero nosotros vamos a colocar las variables características de los mensajes. Entonces, para eso vamos a para el caso de los mensajes, como es tipo publicador suscriptor, vamos a necesitar dos variables, ¿no? Una que publica y la otra que recepciona. Entonces, esas son las que vamos a crear. Y obviamente va a depender bastante de la aplicación que uno... en este caso solamente es una variable, la que publicamos, ¿no? Porque él lo que va a hacer es llamar esa variable para leer el contenido de esa. Entonces aquí solamente se publica lo que queremos, o mejor dicho, digitamos lo que queremos publicar. Si deseamos podemos publicar 10 variables. Eso se los digo, muchachos, porque cuando creamos mensajes, servicios o acciones, hay una manera de distinguir las variables. Si todo el proceso requiere variables de entrada, variables de salida, hay maneras de distinguirlas. Una manera es para solamente variables de entrada, que podrían ser 100, y otra manera que son para variables de salida, que podrían ser 200, o simplemente una. En el caso de mensajes es una única forma. Entonces puede ser una variable hasta n variables, ¿no? Pero una sola forma. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a crear ese fichero justamente donde vamos a colocar esas variables. Entonces, una vez que ya creamos nuestra carpeta MSG, vamos a crear nuestro fichero. ¿Cómo creamos un fichero? Con Gedit, ¿no? Gedit. Hay un montón, el Gedit es como el bloque de notas de Linux. Entonces, también existen otras aplicaciones que permiten editar archivos, pero digamos que el Gedit ya viene por defecto y es fácil de usar. Entonces lo que vamos a hacer es crear un archivo con formato .msg y le vamos a poner el nombre que querramos, ¿no? En este caso yo le puse números con extensión .msg porque va a ser tipo mensaje. Entonces, ¿cómo creamos eso? En este caso, miren, yo me encuentro en la carpeta ejemplo 2, que es el paquete. No me encuentro dentro de mi carpeta MSG. Entonces tendría que hacer un cd espacio msg enter y estando recién ahí hacer el gedit números.msg, ¿no? En este caso no estoy haciendo eso, directo a un gedit, coloco la carpeta, miren, msg slash y recién escribo números.msg. Entonces, como les digo, hay muchas formas de ejecutar un comando. Enter y se abre pues mi archivo números.msg vacío, pues, ¿no? Porque recién lo estoy creando. Entonces, dentro, ¿qué cosa vamos a editar?
dependiendo de la aplicación. En este caso vamos a publicar vamos a publicar dos variables. ¿Ya? Pueden ser cualquier cantidad de variables. Vamos a publicar dos variables y le vamos a poner los tipos de datos. En este caso estoy diciendo que ambos sean float 32. Eso significa que van a ser números con coma decimal de 32 bits. ¿Y qué nombre se les está poniendo? Real, imaginario. Podría ser AB, ¿no? Podría ser número 1, número 2, podría ser coordenada X, coordenada Y abajo coordenada Z. Va a depender de lo que quieras publicar. En este caso solamente para esta demostración. Si fueran las posiciones, por ejemplo, de un robot, se podrían poner las posiciones o las coordenadas, ¿no? Se podría poner float 32 eje X, float 32 eje Y, float 32 eje Z. En nuestro caso solamente vamos a poner los valores a modo de ejemplo. Entonces dentro de números.smg escribimos las variables. Entonces una vez que escribimos, pues lo guardamos y cerramos, ¿no? Listo. Una vez que ya creamos nuestro archivo .msg, ahora sí vamos a entrar al cmail.list.txt y al package.xml para decirle a Ross que quiero que trabaje con mensajes. Entonces vamos a empezar primero por el package.xml, ¿no? Que ya sabes dónde se encuentra. Entonces es importante, muchachos, que sepan dónde se encuentran los archivos para que sepan dónde buscar y en base a eso pues ya van a saber cómo moverse con los CDs. Si no, se les va a complicar ir de una carpeta a otra, ¿no? Entonces, package.xml está seguido de nuestro paquete, nada más. Entran a paquete, carpeta src y ahí están esos archivos. No está dentro siempre del paquete. A ver, entonces abrimos el package.xml. ¿No? Abrimos package.xml. Entonces vamos a abrir para que puedan. Entonces estoy dentro de mi paquete, Catkin src mi paquete, y aquí está el cmail.list.txt y el package.xml. Entonces edit package.xml. Y entonces aquí, muchachos, está muchas configuraciones del núcleo de ROS para el paquete que he creado, porque está dentro del paquete. Cada paquete tiene su propio package.xml. Entonces, en este caso hay mucho contenido que está comentado, el cual te sirve como ejemplo o te sirve como una plantilla en caso tú quieras agregar distintos tipos de servicios. No, acá te dice, por ejemplo, las dependencias. Estas dependencias, que son paquetes de Catkin, te van a servir dependiendo de los servicios que quieras trabajar. En este caso te pone muchos ejemplos de cómo llamar distintos tipos de dependencias. Cada dependencia tiene o trabaja de una u otra manera, ¿no? En este caso, vamos a ver, si ustedes hacen o abren su archivo package.xml, van a ver esto, que son las dependencias por defecto que les ha venido cuando han instalado Catkin. Y estos son los que se ha agregado en base a lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Entonces, lo que vamos a tener que hacer, muchachos, es agregar, más que agregar, habilitar el tema de mensajes, que no viene habilitado por defecto. Entonces, para el tema de mensajes, vamos a necesitar dos: el message generation y el message runtime. Estos dos son los que vamos a tener que agregar. Ya, el message generation y el message runtime. Y eso lo encontramos acá. Aquí está, miren, el message runtime. Simplemente lo copian y lo pegan.
Y acá arriba debe estar el message generation. Aquí está. Message generation. Esto es para que pueda compilar el tema de mensajes y eso es para que lo pueda ejecutar en tiempo real. Entonces son dos dependencias necesarias para el tema de mensajes que no vienen por defecto. Entonces, más que escribir, si se dan cuenta, es cuestión de copiar. Ya solamente el message generation y el message runtime. Entonces, a ver, seguimos. Entonces, empezamos con el message generation. Esta dependencia es para el tema de los mensajes. Entonces copian el message generation y lo pegan, ¿no? Nada más, lo pegan. Una vez que terminan con el message generation, escogen el message runtime. De la misma manera. Message runtime. Lo que sí tienen que tener cuidado, y es porque eso también va a depender bastante de las versiones que están trabajando, y aquí tienen que tener cuidado. En algunos casos aparece como tipo dependencia exec y en otros casos aparece como RAM. Eso depende de la versión que están trabajando. Entonces, ¿cómo sé cuál de ellos he instalado? Pues está acá. Si ven que aparece con exec, pues lo que van a copiar es tipo exec. En algunos casos, por las versiones, aparece como RAM. Entonces, pues lo copian como RAM. Entonces, aquí no estoy escribiendo nada, estoy copiando en base a lo que tengo instalado. Tengan mucho cuidado porque si está tipo RAM y copia el tipo exec, obviamente no se va a ejecutar nada. Y recién estamos modificando los archivos base. O sea, luego que hagan todos los pasos siguientes, al final no van a saber cuál es el problema. Y el problema quizás ha sido este paso que es de los primeros, ¿no? Tengan mucho cuidado, por favor. En mi caso es tipo exec. En otras versiones aparece como RAM, ¿ya? Depende, eso es variable. Entonces, para los mensajes necesito agregar estos dos. Lo he separado simplemente para que se pueda diferenciar de lo que viene por defecto. Y lo que puede venir por defecto también puede variar, no necesariamente van a haber estos 9. Entonces, el message generation y el message runtime. Listo, ahora guardamos el archivo, guardamos, cerramos y vamos a abrir el cmakelist.txt. cmakelist.txt. Entonces cerramos esto. Seguimos en el paquete y ahí está el cmakelist.txt. ¿Okay? Igual acá se encuentran varias configuraciones para la operación del paquete dentro del núcleo de ROS y también vamos a agregar algunas cosas. Él tiene, como acá lo dice, son macros y librerías a los cuales llama el núcleo de ROS. Y en base a los paquetes que están dentro de esas macros o librerías, el núcleo de ROS va a saber qué ejecutar. Porque si estuviera habilitado todo, no sería demasiado lento. O sea, solamente tiene, digamos, lo básico y uno va actualizando o habilitando dependiendo del uso. Entonces, en este field package, por ejemplo, solamente viene por defecto estos tres. Entonces, lo que hay que hacer es agregarle el message generation. Este es para el tema de los servicios. En acciones, cuando veamos acciones, que es otra forma de comunicación, vamos a tener que agregar el action bit. Pero para el tema de mensajes es suficiente con este, ¿no? Este ya es para el siguiente paso, que es acciones. Entonces el message generation. Listo, a ver, ¿qué más hay que modificar? Acá te dice generar mensajes en el folder MSG. Es por eso que hemos creado una carpeta llamada MSG. Entonces, si se dan cuenta, el agregar mensajes está comentado, ¿no?
Esto es Python, está comentado. Entonces lo que yo voy a hacer es quitarle los comentarios para que sí esté en la capacidad de agregar mensajes. No le quiten los comentarios básicamente para que esto quede como plantilla. Simplemente lo copiamos, ¿no? Lo copiamos, lo pegamos y le quito los comentarios. Entonces colocamos files y lo que coloquemos aquí debajo, separado por enter, va a ser los archivos .msg que quiero que se enlacen con mi mensaje. En mi caso solamente he creado un archivo .msg al cual he llamado números. Entonces aquí es donde voy a llamar a mi archivo .msg. Podemos llamar muchos .msg dependiendo de la complejidad del algoritmo que estamos desarrollando. En este caso solamente es algo sencillo que es para publicar información. Entonces números.msg. Tengan cuidado con los tipos de datos y con las etiquetas que están colocando, los nombres que están colocando en sus archivos. En mi caso yo creé números.msg, todo en minúscula, y respetando la regla de los identificadores. Eso quiere decir que no empieza en número, no hay espacios en blanco, no tiene caracteres no alfanuméricos. El único carácter no alfanumérico válido es el guión abajo y no puede estar al inicio. Entonces traten de respetar todo eso para que no tengan problemas cuando empiecen a ejecutar sus programas. En mi caso números, nada más, .msg, todo con minúsculas. Pueden poner el nombre que deseen, pero acuérdense qué nombre le están colocando. Entonces agregamos los mensajes. Pues esto es para servicios, todavía no les estamos viendo. Bueno, cuando trabajemos servicios vamos a tener que hacer lo mismo, agregar servicios y el nombre de, como es un servicio ya no es MSG sino es SRV. Y para las acciones lo mismo, ya no es SRV ni MSG sino .action. Básicamente es lo mismo. Y acá sí vamos a tener que agregar lo siguiente, ¿ya? Generate message, dependencias, y las dependencias a usar es el std-msgs. Entonces este es suficiente para el modo de comunicación a través de mensajes. Eso de acá es porque ya ha implementado acciones, que lo vamos a ver luego. Entonces suficiente con esto. Entonces seguimos bajando. Y el paquete que va a ver Katkin. Entonces, ¿qué cosa va a estar dentro del paquete Katkin? Le vamos a habilitar las dependencias tipo message runtime para el caso de los mensajes. Nada más. Ya solamente le habilitamos el message runtime. Nada más. Esto es para acciones, ya que lo vamos a ver luego. Pero para mensajes es suficiente con la primera línea. A ver qué más. Y nada más. Ya listo. Entonces agregamos el message generation en el find package, ¿no? Que ya lo vimos. Luego en Katkin package agregamos el Katkin depend message runtime. Habilitamos el envío de mensajes, aquí está, y colocamos el nombre de nuestro fichero, ¿no? Que es número.msg, donde colocamos las variables que van a ser publicadas, donde estaba real e imaginario. Luego agregamos la generación de dependencias, generate message, y dependencias std-msgs, ¿no? Y listo. Cerramos el cellmakelist.txt. Entonces, como ya modificamos el cellmakelist.txt y ya modificamos el package.xml, ahora lo que tenemos que hacer es actualizar el núcleo de ROS para que sepa o para que se actualicen todos los cambios que hemos hecho. Entonces, para que todo se actualice, hacemos un katkin-make. Y esto lo vamos a hacer, muchachos, estando dentro de la carpeta Katkin.
Entonces regresan a Catkin, ¿no? Ya saben cómo regresar a la carpeta catkin-ws y hacen catkin-make. Va a empezar a cargar todo el núcleo de ROS actualizando los nuevos paquetes. En nuestro caso no hemos creado paquetes, va a ser el mismo, pero lo que sí va a actualizar va a ser las nuevas dependencias de mi paquete. En este caso, el tema de los mensajes. Y va a empezar a cargar y debería reconocer una nueva dependencia, ¿no? Que es números.msg. Y empieza a generar los mensajes y listo. Entonces, de esa manera, digamos que ya está actualizado el núcleo de ROS para el tema de mensajes. O sea, ya podemos empezar a trabajar el modo de comunicación por mensajes. Cuando vimos el tema de publicador y suscriptor, no era necesario hacer esto porque ya venía por defecto. Es el modo de comunicación que viene por defecto. Si queremos implementar otros métodos de comunicación, tenemos que habilitar el package.xml y el cmgris. Entonces, en mensajes, recién hemos habilitado, o recién estamos diciendo a ROS que podemos usar mensajes. Entonces, muchachos, ahora recién vamos a usar mensajes. Ya, recién vamos a usar mensajes. Entonces, al igual que publicador suscriptor, creamos un publicador y luego creamos un suscriptor. La misma metodología, solamente que ahora ROS sí los va a entender, porque ya los habilitamos. Entonces, creamos nuestro publicador, que le he llamado mensaje publicador, y creamos nuestro suscriptor, que le he llamado mensaje suscriptor. ¿Dónde creamos esos archivos? En la carpeta scripts. ¿Y dónde está la carpeta scripts? Pues está dentro del paquete, y dentro del paquete, dentro de la carpeta src, ¿no? src. Cerramos esto. Entonces ingresamos a la carpeta scripts, cd scripts, y ahí vamos a crear nuestro publicador y nuestro suscriptor. Entonces voy a hacer un ls, y bueno, aquí ya tengo algunos de los archivos creados. En nuestro caso es mensaje publicador y mensaje suscriptor. Entonces vamos a abrir gedit, mensaje publicador y mensaje suscriptor. Ya vamos a abrir los dos al mismo tiempo. Para abrir un archivo, sea el archivo que sea, primero escriben el nombre del programa que los abre, ¿no? En este caso gedit, y luego el archivo que quieren editar. En este caso se llama mensaje publicador.py. Si quieren seguir abriendo otro archivo con el mismo programa, ponen un espacio y siguen colocando otro valor, ¿no? como este es el caso. Si estos archivos no existen, lo que va a hacer el comando es crearlos, y va a crear un archivo vacío. Entonces, aquí están, muchachos, está el mensaje publicador y el mensaje suscriptor. Entonces, empezamos a editar el mensaje publicador y el mensaje suscriptor. Entonces, todo esto es una plantilla. La operación que vamos a ejecutar es básica, es simplemente crear un archivo. A ver, entonces para esto vamos Ctrl+Shift+T, cd home, y a ver, estoy en mi usuario. Acá hay una carpeta llamada programas. A ver, vamos a hacer un ls. Y ahí están algunos archivos que hemos trabajado con Python, ¿no? Entonces voy a abrir Python y vamos a llamar algunas librerías. Vamos a llamar a la librería random, y dentro de la librería random me permite generar números aleatorios, y dentro de la librería random tenemos distintas funciones, ¿no? Orientadas al tema de generación de números aleatorios. Por ejemplo, la más sencilla es esta de acá, random, y él te dice que te va a generar un número que está comprendido en el intervalo de 0 a 1, donde sí contempla el 0, pero no el 1, ¿no? Entonces presiono Enter y me crea el 0.